Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, vamos a esperar un par de minutos a ver si se conecta alguna, si sube un poquito el tema de los participantes que se conecten y, y cómo se llama, comenzamos la webinar que nos reúne hoy día. Bueno, vamos a comenzar la webinar. La webinar, en rigor, tiene que ver con, digamos, con el proyecto. Perdón, primero me presento, mi nombre es Máximo Sotomayor. Soy gerente de la división tributaria de Mon Group Chile, ¿cierto? Académicamente hago clases, ¿cierto? En la Universidad de Santiago, en la Universidad la Federico Santa María y también en la América, obviamente dentro de la línea de la tributación, ¿ya? Entonces, como ya les dije hace un momento, esta webinar tiene como propósito, ¿cierto?, entender un poco esta normativa que está incorporada en el Pacto Fiscal de Cumplimiento Tributario, en el proyecto, ¿no?, que salió aprobado de la Cámara de Senadores, perdón, de Diputados, ¿sí? Y también fue aprobada también por la Cámara, por los senadores, por el Senado, ¿ya? Entonces, bueno, está también visado por el presidente y actualmente se encuentra digamos, Contraloría para la tramitación que corresponda, ¿cierto?, la parte administrativa, y particularmente hay un beneficio que está en el artículo 11º transitorio digamos, de este, de este proyecto de ley, que tiene que ver con la repatriación de ciertos capitales que, estando obligados a haber pagado o haber tributado en Chile, no lo han hecho hasta la fecha, ¿vale? Entonces, ese es el oficio, ¿cierto?, que evacuó la Cámara de Diputados, ¿cierto?, posterior a la revisión que hizo el Senado de la República, y que, como yo les señalé, el presidente Boric, ¿cierto?, también lo firmó, y solamente falta la tramitación en Contraloría, ¿ya? Bueno, esta cuestión, este proyecto, ¿sí? eh, o esta aprobación fue con fecha 25 de septiembre del 24, ¿sí? Y bueno, dentro de ese proyecto, porque este proyecto es una pata, digamos, coloquialmente hablando, de los 6 pilares que tenía o que tiene el tema del pacto fiscal, ¿ya? Y uno de esos pilares es esta cuestión del cumplimiento tributario, ¿cierto? Y bueno, hay varias modificaciones. La gran mayoría de las modificaciones que hay están en el artículo, perdón, en el Código Tributario, ¿ah? En el Código Tributario bastantes modificaciones al Código Tributario actual, ¿sí? Hay un par de modificaciones importantes en la ley del IVA que tiene que ver con los temas de las plataformas, ¿sí? Y una cuestión de los activos subyacentes cuando yo adquiero acciones o derechos sociales sobre una empresa. Y en la parte de renta hay ciertas modificaciones, no muchas, sí, no muchas, pero hay modificaciones que tienen que ver con cómo se llama, con el tema de las rentas pasivas y también de precio de transferencia. Ya, esas son como las modificaciones más grandes en la ley de la renta. Ahora,
volviendo al tema, está la ley de blanqueo, que es muy parecido a lo que ocurrió en el año 2014 con el Super 8, con lo que se denominó Super 8, que era pagar un 8% por las rentas que yo quería blanquear y traérmelas a Chile, ¿vale? Entonces, eh, establece este artículo 11º transitorio de este proyecto de ley, ¿cierto? Que a partir del día siguiente al de la publicación hasta el 30 de noviembre, es decir, el tiempo súper acotado para poder acogerse a este beneficio, ¿sí? Es decir, pongámonos en el peor de los casos, si se publicara en el diario oficial el 20 de noviembre, tendría desde el 21 al 30 para poder acogerme a este beneficio, ¿ya? Que es pagar un 12% sobre las rentas o bienes que yo tenga fuera, que nunca los hice tributar en Chile o nunca tributaron en Chile, ¿ya? Ahora bien, ¿quiénes pueden acogerse a este beneficio? Son contribuyentes domiciliados, residentes establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero, perdón, al 1 de enero del 23, ¿ya? Eh, Aquí hay que tener o recordar una cosa de cuándo se adquiere residencia en Chile, que de acuerdo a lo que dice el artículo, el número 8 del artículo 8 del Código Tributario, ¿cierto? Es cuando yo tengo permanencia en Chile por más de 183 días en bloques de 12 meses, ¿cierto? Ininterrumpidamente o no. Entonces, podría ser una persona que adquiera residencia, que haya adquirido residencia hasta el año pasado, ¿cierto? Y eh, podría cogerse a este beneficio, ¿ya? Y el domicilio lo voy a adquirir de acuerdo a lo que dice el artículo 59 del Código Civil, que es la residencia con el ánimo de permanecer en ella, ¿ya? Entonces tengo que cumplir con estos principios de domicilio y residencia o residencia para poder calificar a este requisito que dice que se pueden acoger aquellos contribuyentes con domicilio o residentes o constituidos establecidos en Chile con anterioridad al 1 de enero del 2023, ¿ya? Ahora, no hace distinción en contribuyente porque dice contribuyente, entonces podría ser persona natural, jurídica, da lo mismo. No, no dice persona física, no dice persona natural, no dice personas que solamente pueden acogerse personas jurídicas, sino que dice contribuyente. Por lo tanto, es bastante amplia la cantidad de, digamos, entes que se podrían acoger a este beneficio. Entonces, ¿qué es lo que graba? Graba rentas o bienes, ¿ya? Que se encuentren en el extranjero y que, como yo les mencioné hace un momento atrás, que si bien es cierto, debiesen haber tributado en Chile, no lo han hecho, ¿ya? Ahora, hay un punto importante acá que supongamos que, no sé, yo tengo una casa afuera o tengo un bien afuera o tengo una renta afuera, no es necesario que yo, al momento de acogerme a este beneficio y hacer la declaración, me traiga los bienes o las rentas a Chile, las puedo mantener igual en el extranjero, ya no es obligacional, no es obligatoria la repatriación de los bienes o las rentas, las puedo mantener allá. Lo que va a ocurrir es que desde ahí en adelante sí voy a tener que empezar a declarar los aumentos o, digamos, las utilidades que se vaya generando desde la declaración en adelante. Ok, entonces, ¿qué puedo? Si me voy por bienes o rentas, podrían ser bienes muebles, inmuebles, corporales o incorporales, ¿ya? Da lo mismo si son corporales o incorporales, pueden ser divisas, rentas que provengan de bienes indicados en la letra anterior, es decir, yo podría tener una participación en alguna parte, ¿cierto? Y que de esa participación que yo tenga, ¿cierto? Que provenga una renta de esa participación que yo tengo, sea como accionista o como socio de una sociedad en el extranjero, ¿ya? Ahora, ¿dónde no aplicaría este beneficio? Es que las rentas o bienes que yo quiera, digamos, blanquear o repatriar, estén en un paraíso fiscal, ¿ya? Perdón, estén en un país de alto riesgo que no colabore con la prevención y combate del lado de activo y financiamiento del terrorismo, ¿ya? Es decir, ahí seguramente el Servicio Interno va a tener que emitir una resolución indicando cuáles son, ¿cierto? Este tipo de países que si yo tengo una renta ya que la quiero acoger a este beneficio no podría porque es un país que se entiende que no colabora en la prevención y el combate del lavado de los activos y también podría financiar el terrorismo, ¿ah?
Ahora, los bienes tienen que estar adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre del 2023. Lo mismo ocurre con las rentas, ¿ya? La renta que se generó hasta esa fecha, ¿ya? Ahora, el contribuyente que quiera acoger bienes o rentas a este beneficio tributario, ¿cierto? Va a tener que probar el dominio del bien, ¿ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer mediante un certificado de la entidad encargada, si es que hay una entidad, por ejemplo, como el conservador de bienes raíces en esa otra jurisdicción. Ese ente en esa otra jurisdicción tendría que emitir un certificado, ¿cierto? En donde cuenta el registro, la inscripción del bien que está a nombre de nosotros, ¿cierto? Y tiene que ser legalizado, postillado y traducido al español, ¿ya? Ahora, cuando se trate de acciones, debemos tener una copia del documento, ¿cierto? Y una certificación que acredite la autenticidad de ese documento, también legalizado, traducido o postillado, ¿ya? Ahora, en el caso, porque yo, suponiendo lo que yo les dije al principio, que el tiempo desde la publicación hasta el 30 de noviembre, como les digo, un tiempo súper agotado, ¿cierto? Yo podría declarar, ¿cierto? Bienes o rentas que entendamos que ir a conseguirse un documento a ese otro país, ¿sí? A una institución pública, quizás no llegue con los tiempos si es que es muy acotado, demasiado acotado ese tiempo. ¿Lo puedo declarar? Sí, lo puedo declarar, pero voy a tener que tener, ¿cierto? A disposición, es decir, conseguirme igual los documentos, en el sentido de que el servicio va a tener las atribuciones de fiscalizarme el debido cumplimiento de este procedimiento que lo vamos a ver más adelante. Es decir, si yo no acojo bienes, pero no tengo la documentación, ¿sí? Y pagué el impuesto, ese impuesto como lo vamos a ver después, lo pierdo, no lo voy a poder pedir que me lo devuelvan si es que el servicio me dice, oiga, pero usted no cumplió con el procedimiento, entonces no le acredito los bienes. Entonces, ya, ok, usted no me acredita los bienes, pero yo le pido que me devuelva el impuesto al Estado. No, no, al fisco no, me van a decir que no, porque el mismo proyecto lo dice, ¿ah? De esa manera, ¿ya? Entonces, los contribuyentes que vayan a coger cierto renta o bienes, además de acreditar el dominio del bien o la renta, van a tener que preparar un inventario, ¿ya? ¿Y qué van a tener que, digamos, informar ahí? Esto va, obviamente se va a emitir una resolución por parte del servicio de cómo, qué información y cómo va a ser el formato, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que uno informar ahí? La descripción detallada de los bienes, las rentas, indicando el origen, naturaleza, especie, número, cuantía y lugar donde se encuentran las personas o entidades cuando, ¿cierto? Esas rentas o esos bienes no están a nombre mío, ¿ya? Porque yo podría tener una renta que en estricto rigor no está a nombre mío, pero es mi renta, ¿vale? Ahora, para estos efectos de esta declaración, yo voy a tener que informar los bienes o rentas su valor comercial a la fecha de la declaración respectiva. Y voy a tener que, ¿cierto?, tener en mente ciertas reglas, ¿ya? Si son derechos o acciones, voy a tener que considerar como precio, como la valorización que yo le voy a dar a esa acción o derecho, ¿cierto? Va a ser la que se registre en los mercados, estar en mercado, ¿cierto? Los 6 meses anteriores a la declaración. ¿Y cómo lo voy a acreditar? Mediante un certificado, ¿ya? Si son inversiones financieras, saldo global según certificado, cartolas que me emita, ¿cierto? La entidad en donde yo tengo posadas esas inversiones financieras, ¿ya? Ahora, se podría dar el caso que no pueda aplicar alguna valorización de las que están acá, ¿sí? Y al final del día lo voy a tener que valorizar igual a un valor comercial o de mercado, ¿ya? Es decir, siempre lo voy a tener que valorizar a ese valor. ¿Ya? En caso de que la inversión esté en valoradas en monedas distintas al peso chileno, se darán, obviamente, cambiar al tipo de cambio al día hábil anterior a la declaración. ¿Ya? Porque yo podría tener una inversión afuera, no sé, en dólares, en euros, etcétera. Entonces, las tengo que convertir a pesos chilenos y valorizarla al tipo de cambio del día hábil anterior a la declaración que vayamos a realizar. ¿Ya? Ok, entonces, ese valor determinado es súper importante y por qué el servicio al final del día va a pedir, ¿cierto?, que demostremos el dominio, que la valorización que hagamos sea la que corresponde, porque para todos los efectos tributarios, ese valor que yo determine
va a ser el costo de adquisición. Entonces, cuando lo venda, el mayor valor va a ser la diferencia entre ese valor que yo determiné en esta declaración y el precio que yo pacte con el adquirente del bien o las rentas que vaya a vender. ¿Sí? Entonces, si ese costo fuera muy bajo, ok, me podría tasar igual porque, de acuerdo a lo que dice el 17, al final del número 17 de la ley de la renta, dice que cuando yo tengo un, un valor notoriamente inferior, ¿sí? Eh, me puede tasar el servicio porque, me puede tasar el servicio porque al final del día, perdón, de acuerdo al 70, al 64, cuando yo vendo un bien a un costo muy pequeño, ¿sí? Me lo puede tasar, me lo puede tasar. ¿Y por qué me lo puede tasar? Porque al final del día, si es notoriamente inferior, el valor que yo le asigne, ¿cierto? Puede tener un beneficio para la persona que compre, un beneficio para la persona que enajene, y al final del día usted me podría decir, ya, pero si yo lo vendo a un valor bien alto, si lo vendo a un valor bien alto, no me podría cuestionar el servicio. Sí, lo va a cuestionar porque el beneficio se lo va a llevar el adquirente, porque cuando él lo venda de nuevo, el costo va a ser más elevado que el valor corriente en plaza. Y ahí aplicamos el 17 de la ley de la renta, ¿vale? Ahora, si es que es un contribuyente que declare su renta o el impuesto de primera categoría, lo haga en base a una contabilidad, ¿cierto? Mediante renta efectiva, deberá registrar, ¿cierto? En su contabilidad esos bienes, ¿cierto? De acuerdo a la declaración que hicimos y la valorización que hicimos, y para todos los efectos tributarios se van a considerar como una renta reputada capital, de acuerdo a lo que dice el número 19, el número 29 del artículo 17 de la ley de la renta, ya que en ese artículo 17 están los ingresos no renta, ya porque se supone que yo voy a tener, la compañía, digamos, va a tener un incremento patrimonial que de acuerdo a las definiciones de renta del artículo número 2 de la ley de impuesto a la renta, si tengo un incremento patrimonial, renta, tributo con primera categoría. Pero acá lo deja, sella la entrada a renta y lo cataloga, ¿cierto?, como una renta reputada a capital, ¿ya? Ahora, si yo declaro, ¿cierto?, bienes, los valorizo, y yo no tengo cómo demostrar esa valorización, ¿sí? El servicio de acuerdo a las facultades que tiene, de acuerdo al artículo 64 del Código Tributario, me los va a tasar, ¿ya? Dentro de los plazos de prescripción, ¿sí? Ahora, yo como contribuyente puedo reclamar, sí, sí puedo reclamar. Es decir, si el servicio me está tasando y yo puedo demostrar que la valorización que yo le di a esos bienes es la que corresponde, ¿puedo reclamar? Sí, sí puedo reclamar, ¿ya? Ahora, hagamos de cuenta que por X motivo, nosotros nos equivocamos en la valorización, de buena fe estoy hablando yo, porque si fuera de manera dolosa ya es otro tema, porque ya sería como un delito tributario, ¿cierto? Pero si de buena fe me equivoqué en la valorización que yo hice y el servicio viene y me tasa, y yo también de buena fe me acojo a esa nueva valorización que me hace el servicio de impuesto interno, ok, lo acepto, ¿sí? Y esas diferencias también serían costo, obviamente si son superiores al valor que yo determiné, también van a ser costo. Entonces, ok, me equivoqué en la valorización, el servicio me tasó, oye, ¿sabéis qué? No son 10, son 50, ok, son 50, y obviamente ese valor va a ser costo para mí. Ok, ahora, con el solo mérito de efectuar esta declaración, yo la declaro, ¿cierto? Y el servicio gira, ¿cierto? Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la declaración que yo presente, este impuesto único y sustitutivo de los demás que hubiese, de los demás impuestos que pudiesen afectarles a esas rentas, ¿ya? La tasa, como les dije al principio, es de un 12% sobre la valorización que nosotros determinamos de acuerdo a, ¿cierto? Las instrucciones de valorización que están en el proyecto, en este artículo 11º transitorio, ¿sí? Y el pago de ese impuesto deberá efectuarse dentro de los 10
de los 10 días siguientes al de la notificación del giro. ¿Ya? Ahora, para efectos de fiscalización, el servicio va a tener 12 meses, ¿cierto? Contados desde la fecha del pago para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos que está en este artículo 11º transitorio, ¿ya? Vencido ese plazo, se presume de derecho, ¿cierto? Que la declaración realizada por nosotros como contribuyente cumple con todos los requisitos que estaban o que están, ¿cierto?, contenidos en este artículo 11 transitorio del proyecto de ley, que en rigor no me podrían después cuestionar. ¿Por qué? Porque el servicio, dentro del plazo de un año que le dio este artículo transitorio, no realizó su función de fiscalizar y se entiende que el contribuyente lo hizo acogiéndose, ¿cierto?, a las reglas de este artículo. ¿Ya? Ahora, si dentro de ese plazo el servicio detecta, digamos, diferencia, podría cobrar los impuestos que ¿cómo se llama?, que correspondan, ¿ya? Insisto, vence este plazo y el servicio no podría revisar, fiscalizar, ni girar, ni hacer nada, ¿ya? Ahora, si nosotros incumplimos algunos de los requisitos de este procedimiento dentro del plazo de fiscalización que tiene el servicio, estos 12 meses, y ellos encuentran o detectan algún incumplimiento de los requisitos, nos van a tener que notificar mediante una relación, mediante una resolución, ¿cierto? En ella, el servicio tendrá que dar cuenta de cuál es el incumplimiento que incurrimos nosotros en contra del procedimiento, ¿ya? Entonces, vamos nosotros como contribuyentes para subsanar ese incumplimiento vamos a tener un plazo de 10 días hábiles, ¿ya? Que se empiezan a computar desde la fecha de la notificación que practicó el servicio. ¿Ya? Entendamos, días hábiles son días administrativos, de acuerdo a lo que dice el artículo 10 del Código Tributario, en horas y días hábiles, ¿ya? ¿Y quién se entiende por días hábiles? De lunes a viernes, ¿cierto? Es decir, sábado, domingo y festivo son inhábiles, por lo tanto es de lunes a viernes y menos los festivos que estén dentro de la semana de 8 a 8, ¿vale? De 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Ya? Ok, entre la notificación y la resolución que da cuenta del cumplimiento, es decir, oye, me notificó el servicio, tenía un incumplimiento, lo cumplí, ¿cierto? Eh, eh, Dentro de ese plazo va a suspender el plazo de los 12 meses, es decir, hagamos de cuenta que estoy en el mes 5, ¿ya? Y me notifican en el mes 5 del incumplimiento y yo me demoro 3 meses en subsanarlo, esos 3 meses no hacen parte de estos 12 meses. Es decir, yo llegué al mes 5, me quedaban 7, me demoré 3 meses y de ahí empiezan a correr los otros 7 meses para que se cumplan los 12 meses. ¿Ya? Ahora, acá el Servicio de Impuesto Interno va a informar a todas las personas, ¿cierto? Dentro de las facultades del Código Tributario, la ley orgánica, ¿cierto? Y al Banco Central o otros organismos que corresponda, ¿ya? En contra de esta resolución que declare el incumplimiento, también voy a poder reclamar, de acuerdo al procedimiento general de reclamaciones que está contenido en el artículo, en el Código Tributario, perdón, y en caso de declararse por sentencia firme el incumplimiento, es decir, fui, hice la declaración, el servicio dentro de estos 12 meses me fiscalizó y me encontró un incumplimiento, yo no lo cumplí, ¿puedo reclamarlo? Sí, sí, puedo reclamarlo de acuerdo al procedimiento general de reclamaciones que está en el Código Tributario, y si hay sentencia firme que dé cuenta o que, digamos, confirme que hay efectivamente un incumplimiento de ese impuesto que yo pagué, como les dije antes, no puedo decir que me lo devuelvan, es decir, va a beneficio fiscal, ¿ya? Ahora, el impuesto pagado con ocasión de este artículo no puede ser utilizado como crédito, ¿cierto?, en contra de otro impuesto, como tampoco puede ser deducido como gasto. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto que voy a tener en el resultado tributario? Si no lo puedo deducir como gasto, lo voy a tener que agregar en mi renta líquida imponible, afecta, ¿cierto?, a la tributación del inciso segundo del artículo 21 de la ley de la renta, que al final del día solamente agregar, pero no me veo sancionado con el 40% del artículo 21, ¿ya? No aplico impuesto a castigo en este caso. Ahora, supongamos que si yo
presento, hago esta declaración, la presento, pago los impuestos y qué sé yo. Y el contribuyente que maliciosamente o con infracción a las disposiciones de este artículo undécimo transitorio, siempre y cuando yo actúe con malicia, la sanción que me van a aplicar va a ser el 300% del valor de mercado de los bienes o renta, incluida la declaración respectiva. Es decir, la sanción igual puede ser bastante potente, ¿cierto? Si yo actúo dolosamente, maliciosamente o fraudulentamente, ¿vale? Ahora, el plazo establecido en este proyecto, como yo les dije al principio, es del primer día siguiente al de la publicación hasta el 30 de noviembre, ¿ya? Ahora, eh, es súper agotado el tiempo. Se supone que cuando se publique la ley, ¿sí? El Servicio de Impuestos Internos va a tener que emitir varias resoluciones. Va a tener que emitir una resolución para el formato, ¿cierto?, de la declaración del inventario de los bienes que yo tengo que hacer, de los inventarios que voy a declarar, ¿sí? Y va a tener que agregar seguramente en el formulario 50 unos códigos nuevos mediante los cuales yo pueda declarar y pagar el impuesto, ¿sí? Y también sí, esas resoluciones por lo menos tendría que hacer el Servicio de Impuesto Interno eh, una vez publicada la ley. Entonces, hagamos de cuenta que la ley se publica mañana. No sé cuánto tiempo se irá a demorar el servicio. Ahora, yo creo que eso lo tienen más o menos listo ya en el servicio. En caso que se publique la ley, no sé, el día siguiente o los 2 días subsiguientes de publicar la ley van a tener al tiro resolución por el tema del plazo del tiempo, que es hasta el 30 de noviembre. Entonces, muy acotado. ¿Ya? Ahora, con la presentación de esta declaración, uno autoriza, ¿cierto?, al Servicio de Impuesto Interno, a la Unidad de Análisis Financiero o a cualquier órgano del Estado que pueda tener injerencia para requerir información a los bancos sobre la renta o bienes que sean grabados. Es decir, podrían pedir cierta información a distintas entidades, ¿ya? Ahora, también se autoriza con la presentación de la declaración o con la declaración propiamente tal a, ¿cierto? A que las distintas instituciones públicas compartan información, ¿ya? O intercambien información. Ahora, ¿quiénes no pueden optar? Bueno, vimos, ¿cierto? Por un lado, las rentas que estuviesen en países que, ¿cierto?, avalan el terrorismo y todas esas cosas que les dije antes. Y por otro lado, tampoco podrían optar, ¿cierto?, aquellos contribuyentes que se encuentren formalizados, condenados o estén sometidos a algún proceso, por ejemplo, delito tributario, por financiamiento al terrorismo, etcétera, o ser objeto de una citación, liquidación, reliquidación o giro por parte de nuestra administración fiscal, es decir, por parte del Servicio de Impuesto Interno, que diga relación con los bienes o rentas que se pretende incluir en la declaración. Ese es un punto, vamos a sacarle un poquito de punta al lápiz, es decir, yo tengo, ¿cierto?, una X renta o un X bien que lo quiero acoger a este beneficio, pero tengo una citación, una liquidación, una reliquidación, un giro que está relacionado con ese bien o esa renta, tampoco la puedo acoger, ¿ya? Ahora, aquí hay un punto súper importante que tiene que ver que se presume que el contribuyente actúa de buena fe, ¿vale? Cuando hace la declaración, cuando paga el impuesto y también que de buena fe se entiende que se cumplen con todos los requisitos que están contenidos en este artículo undécimo transitorio, ¿ya? Asimismo, con el mérito de la resolución que emita el servicio, porque me tienen que emitir una resolución, ¿cierto?, que acredita el cumplimiento de las obligaciones y, ¿cierto?, para que yo pueda pagar el impuesto, ¿ah? Para que pueda proceder al pago. Volverse que yo hago la declaración, el servicio tiene 5 días para resolver, emite la resolución, me notifica y después tengo 10 días, ¿cierto?, hábiles para pagar el tributo, ¿ya? Y también, y obviamente, como les dije, transcurrió el plazo de 12 meses, se extinguen de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas
¿cierto? De las establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedad anónima y de mercado de valores respecto de los bienes o rentas incluidas en la declaración, ¿ya? Es decir, ahí se entiende que está todo, digamos, extinguido, ¿ya? Bueno, los dejo invitados a que reflexionen un poco lo que conversamos hoy día, o lo que les traté de explicar hoy día, ¿sí? Eh, Tienen que reflexionar un poco rápido, perdonando que se los diga de esa manera, porque los plazos son súper acotados, ¿ya? Yo los dejo invitados a que si tienen alguna duda o requieren apoyo para, digamos, acogerse a este beneficio, no duden en contactarse con nosotros. Yo encantado de poder ayudarlos digamos, en hacerle las declaraciones que si las necesitan, asesorarlo, apoyarlo en este tema. Sí, también les informo que nosotros, bueno, somos una compañía, ¿cierto? Que está todo a nivel latinoamericano, excepto en Venezuela no tenemos oficina física, es decir, hay colaboradores, abogados, auditores, tributaristas en cada una de estas jurisdicciones que están acá en la presentación. ¿Sí? Y nada, insisto, los dejo invitados a que cualquier duda, consulta o asesoría o apoyo que requieran, no duden en contactarnos a nosotros en Mon Group y con mucho gusto yo los voy a atender. Así que les agradezco también nuevamente que se hayan conectado a esta webinar. Si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir por el chat, yo no tengo problema, no he visto alguna preguntilla por ahí, ¿no? No, creo que no, nadie me ha escrito. Ahora, si les surge una duda, no sé, una duda que no sea asesoría, por supuesto, pueden mandar un correo, lo pueden ver ¿cómo se llama? Con Marta, y ella me va a remitir a mí ese correo como para poder darle una respuesta o aclarar la duda que tengan. Bien, y si requieren una cosa más profunda, insisto, no pueden comunicarse con nosotros, así que nada, pues, un gusto de haber conversado con ustedes esta mañana y que estén bien y nos veremos en otra ocasión. Así que un abrazo y nos vemos, cuídense.